Chicos. Ok. Ok. Yo no sé por qué las indicaciones no quedan claras. Veo casi a la mitad de los alumnos sin cámaras. A partir de la siguiente semana, para estar en la discusión tienen que estar y presentar el examen, tienen que estar con cámaras activadas. Si me dices que no funciona tu equipo, no hay ningún problema. Vas a ver la clase unos minutos de retraso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es todo esto? Es el corazón. Corazón. La prominencia cardíaca con el corazón. Pues Ahí ya no se le llama tubo cardíaco, ¿verdad? Ahí va. Dijeron mucha información muy valiosa. No es la prominencia cardíaca. ¿Por qué no la puedo llamar prominencia cardíaca? ¿Por qué creen? Son preguntas muy difíciles, por eso me gusta que hablen, porque de esa manera yo sé que hay qué información corregir. Porque aún no está muy desarrollado. No. ¿En La dónde se va a ver? prominencia solo Adelante. es una parte del corazón, no todo. Más o menos. ¿Por qué más creen que no le deba de llamar prominencia cardíaca? Porque la prominencia cardíaca tiene otros órganos, ¿no? Tiene una parte del hígado. Ok, pues podría decirse, pero hay una prominencia cardíaca sola y una prominencia cardiopática también después. No, la prominencia cardíaca es en sí lo que se ve por fuera. Un bulto en el tórax del embrión, un bulto en la piel. Esto no le puedo llamar prominencia cardíaca porque es una excelente microdisección que realizó probablemente el doctor Norberto y las químicas que trabajan en el departamento, donde le cortaron el cordón umbilical, bueno, el pedículo de fijación, no se llama cordón umbilical aún, y le quitaron toda la piel del tórax. Incluso le cortaron, así lo tengo que decir, la cabeza a este embrión, así, para que se viera la imagen del corazón. Entonces se quitó la piel de esa manera, como si estuvieran abriendo una fruta, una naranja, por así decirlo. Se quita toda la piel y ya no se le llama prominencia cardíaca, se le llama corazón. Esto es el corazón del embrión. ¿Ok? Entonces, esta es la región dorsal, esta es la región ventral. Entonces, esta es una vista Lateral. lateral. Es una vista lateral. Estoy viendo el embrión de lado. ¿Alguien me puede decir si podemos saber? Probablemente sí. ¿Qué extremidad sería esta? ¿La torácica de qué lado? El izquierdo. El izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué te ocurrió decir que el izquierdo? Correcto. Bueno, porque supuse que estaba viéndolo del lado izquierdo y por el ventrículo. y por el ventrículo. Yo por el lado que se forma el asa cardíaca. Porque esto lo estoy viendo como que estuviera del lado hacia el lado derecho, ¿ok? Entonces, por eso sé que es el lado, esta es la extremidad del lado izquierdo. Estamos viendo a este embrión del lado izquierdo. Muy bien. ¿Y me pueden decir qué parte es esta? El bulbo. Bulbo, El no. tronco arterioso. El Tronco arterioso. Esta parte. El bulbo. El bulbo. Luz cordis. Esta de aquí. Ventrículo izquierdo. Ventrículo. Ventrículo. Bueno, no le puedo llamar todavía ventrículo izquierdo probablemente, o no lo sé, pero ventrículo. ¿Y esta? La aurícula. Aurícula. Muy bien. ¿Ok? Entonces, tienen que ubicarse cómo quedó de lado también. ¿Ok? Así, en un esquema lo vamos a ver, lo vamos a entender más fácil. Tronco arterioso, cono bulbo, ventrículo y aurícula. ¿Ok? Esta imagen no se les debe de olvidar porque es la que más nos va a ayudar para orientarnos. ¿Ok? Muy bien. Seno venoso quedaría en esta parte. Vean, esta estructura es el canal aurículo ventricular. Ok. La vez pasada les pregunté que la sangre iba
de dónde a dónde y me dijeron todos que iba de abajo hacia arriba, pero este tubo cardíaco ya se plegó. Ahora, ¿de dónde a dónde va la sangre? ¿Quién me De lo la dice? aurícula hacia el saco aórtico. De la aurícula al saco aórtico. Bueno, te brincaste todo. O sea, pasa por la aurícula y luego el canal auriculoventricular y luego la ventrícula. Luego el cono arterioso, bulbus cordis, Ajá. tronco arterioso y pues sale de la expansión de los arcos aórticos. A los arcos aórticos. Ok, pero si me hablas de una dirección de la sangre, ¿de dónde a dónde? Sin hablarme de las estructuras por las que pasa. ¿De dónde a dónde? Doctor, ¿no sería igual para arriba, no? Es que aquí estoy viendo en el libro de Elmore y también, o sea, va con una dirección para arriba. Una parte es hacia arriba, la última parte, pero la primera, Es lateral o, pues sí, más como lateral. en este momento, Pero queda la parte de atrás, ¿no? Está en la parte de atrás las aurículas. ajá, en este momento, ¿cómo va la sangre entonces? De atrás hacia adelante y arriba. Ajá, primero como que de atrás hacia adelante y después hacia arriba. Vean cómo la sangre ya tiene que tener diferentes movimientos. Hasta que en algún momento sube tanto la aurícula, la sangre lo que va a hacer es esto, ¿ok? La sangre tiene que hacer esto. Un poco de atrás hacia adelante, pero principalmente de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿ok? Esto ya es muy diferente al movimiento que tenía. Entonces, para organizar estos movimientos, el corazón necesita empezar a poner tabiques, válvulas, empieza a poner límites, ¿ok? Estas imágenes son muy complicadas, de verdad sí, me sorprenden si logran ubicarse, pero son mis favoritas. A mí la microscopía electrónica es mi favorita, ¿ok? Doctor, ¿cómo se corta eso? Porque está muy chiquitito, ¿no? O sea, creo que mide como 4. No es un corte, esto no es un corte, estos son, si tú observas, ¿qué será esto de acá? Un brazo, ¿no? O bueno, como una extremidad. El esbozo de la extremidad. ¿De qué lado? Acuérdense que yo los voy a estar molestando, que me hablen de los lados. Derecho, Lado derecho. Ahora es del derecho. ¿Cómo sabes que es el derecho? porque se ve la auricular. O sea, se ve la asa cardíaca, bueno, la parte donde está el bulbus cordis. Dilo, lo ibas a decir bien. ¿Qué? ¿Qué es esto de aquí? La asa. El asa cardíaca. Asa cardíaca. No le llamamos la asa, le llamamos el asa cardíaca. Pero sí se tuvo que cortar, ¿no? Aquí la cabecita del embrión. Exactamente. Esta es una mezcla, son microdisecciones. Sí, se tuvo que decapitar a este embrión. Se cortó prácticamente del tórax, de aquí donde tengo mi mano, para arriba. ¿Ok? Entonces, lo estamos viendo desde arriba, ¿no, doctor? Ahí va. Tienen que ubicarse cómo lo están viendo. ¿Quién me puede definir de dónde? Si me dices de arriba, te falta. Desde la parte cefálica. Sí. Es lo mismo. Este corte está oblicuo. ¿Arriba y qué? Ventral. Un poco ventral, ¿sí? ¿Qué más? Derecha. Y derecha. Imagínate, estás viendo... no tengo aquí ningún embrión, desafortunadamente. Sería como perfilado, ¿no? O sea, medio perfilado y viéndolo desde... Exactamente, el embrión estaría viendo hacia allá. Si tuviera la cabeza y los ojos, estaría viendo hacia allá. ¿Ok? Es decir, el embrión estaría viendo hacia arriba, un poco hacia la izquierda. Por eso veo más su lado derecho. Por eso es bien difícil ubicarse. ¿Cómo te ubicas? El corazón te va a ayudar mucho. ¿Qué parte es esta? El tronco arterioso. Tronco arterioso, esta. Bulbus cordis. Bulbus cordis, esta de acá. Ventrículo. El ventrículo. Ventrículo. Esta que veo la mitad de un lado y la mitad del otro. Las aurículas. Aurícula. Aurícula. En este momento es una sola aurícula.
Muy bien. ¿Qué son Se esas? consideran, doctor, 2 aurículas cuando ya ocurrió la tabicación. Exactamente. No le voy a llamar aurícula hasta que vea un septum primum y un septum secundum. ¿Ok? Hasta ese momento le llamo aurícula derecha e izquierda. Como no lo estoy viendo, no lo sé, pero vamos a verlo en un momento. ¿Estas que marcó serían la expansión del saco aórtico, doctor? Así es. Ok. Pero ya les dije que no le llamen expansiones del saco aórtico. Que les pongan nombres. Son Arcos aórticos. arcos aórticos. Arcos aórticos vienen para acá porque esa va a ser la próxima clase y va a ser quizá la más difícil de corazón. ¿Ok? Entonces, igual, estas son microdisecciones que se hacen con el microscopio y con instrumentos, a veces hasta como alfileres o agujas pequeñas, para ir rompiendo la piel y quitándosela. Las tijeritas no, las tijeras son muy grandes aquí. Entonces, son con pequeñas agujitas, ¿ok? A veces utilizan agujas de cactus, de plantas, ¿sí? A veces alfileres, y se quita la piel, se rompe la piel de adelante del embrión para destapar el tubo cardíaco endotelial, ¿ok? Entonces, y se corta la cabeza del embrión. ¿Alguien sabe qué es esto? No los culpo si no lo saben, no es fácil. ¿No es la médula ósea? ¿No es el surco neural? Es por ahí dijeron y se equivocaron, médula ósea no, porque no tiene hueso. Médula espinal o el tubo neural o surco neural, ¿ok? Ahorita sigue siendo surco. No veo la otra parte, díganmelo ustedes. ¿El corazón ya está plegado? Sí, esto ya debe estar cerrado hasta arriba, pero no se ve. Esto ya debe estar así cerrado y ya debe ser el tubo neural. Doctor, Sí. entonces decimos que ese embrión está como en la 3ª semana por ahí. O sea, porque aún no se ha terminado el tubo neural. Tendría que ver más. Para saber las semanas, tendría que ver más. Pero hay cosas que me orientan. Ustedes ya me deben de saber cuántas Doctor, semanas. disculpe, no sé, estos de aquí abajito, ¿no serían como los dedos, los falanges del embrión? No, Oh, sí. no tiene falanges este embrión. Me regreso porque debe ser el mismo pero con otra ok. foto del otro lado. Ajá. ok. Digan ustedes, si yo les preguntara en el examen cuántas semanas tiene este embrión, ¿quién me lo pudiera decir? Porque así va a venir en su examen. Sería La quinta la semana. 4ª semana. ¿Quinta? Es que, bueno, por el esbozo, es que, bueno, en las imágenes del libro aparece así como que más el esbozo, porque en la 4ª semana apenas como que hay una, ¿cómo se dice? Una No, cresta sí, apenas. cierto, porque, o sea, no se ve en la 4ª semana el esbozo tanto así como en la 5ª. Se me hace que es uno de la 5ª. Aparte, los omitos en la zona dorsal se ven más remarcados. Están viendo la extremidad es la que me va a decir cuántas semanas tiene. La extremidad. Y por lo visto no se han metido muy bien en el tema de morfología externa del embrión. A la 3ª semana que me dijeron al principio, ¿a la 3ª semana tiene extremidades el embrión? No. 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 Ok. ¿Quién me dice en qué etapa están las extremidades a la 4ª y a la 5ª semana y a la 6ª semana? ¿Cómo van cambiando las extremidades? Es más, hasta la 7ª y 8ª. La extremidad es la que más me ayuda a definir las semanas de un embrión. Se van haciendo más grandes y más definidas. Sí, pero yo espero que seas más objetivo. A ver, Para empezamos la- de más grande a más chico. A la 8ª semana. A la En la 8ª 8ª semana ya tiene los dedos, pero no tiene uñas. Ok, las uñas no las tomamos en cuenta. Ah, no, Ya, pero pues lo decía así. ¿ya tiene dedos? ¿En Ujú. dónde? En manos. En manos y pies. 8ª semana tiene dedos en manos y pies. Este embrión no es de 8ª semana. No. A la 7ª semana. 7ª semana. Solo en Tiene... las manos tiene dedos. Solo tiene dedos En las en manos. las manos. Y está Ok, iniciando en la los pies? apoptosis. ¿Y en los pies qué tiene entonces? Nada más apenas está tiene la coda. desarrollando. Tiene rayos, radiada. 7ª. 6ª. En la 6ª se están formando Es los manual dedos. radiada en la 6ª. Solo la manual está radiada y la pedía está sin radiaciones. O sea, no tiene dedos en ningún lado.
No tiene dedos, a la sexta semana no tiene dedos. Tiene radiaciones o rayos en la mano. Ok. Quinta. No Es tiene cuando apenas se ninguna. presenta el esbozo. Porque antes de eso está lo de la cresta apical. A la quinta solo tiene el esbozo. Sí, de ambas. ¿Y a la cuarta? Lo de la cresta apical, pero no puedo leer la palabra. Creo que todavía les falta orientarse un poco más entre cuarta y quinta semana. Muy bien que me definieron la sexta, séptima, cuarta y quinta Esto tiene semana. la prominencia cardíaca, ¿no? Hablando de manos, nada más, de extremidades más bien. Es que en la cuarta el libro solo decía que el ectodermo se engrosaba para formar los futuros miembros. Ajá. Pero no, o sea, no especifica si es esbozo o... A la cuarta va a haber yemas. Y esta es la cresta ectodérmica apical. ¿Ok? Voy a investigarles porque no tengo el dato en esta imagen. No sé si mis becarios Doctor, lo sepan. en A ver en la, cuántas en semanas. el capítulo 8, el de periodo embrionario, viene en una figura que es la 8-3, y Ajá. es la misma que tiene usted ahí, y pues, bueno, le sigue de la quinta semana, y luego ya empieza lo de la descripción de esta semana. A ver, no te entendí. A ver, ¿en qué lugar viene eso? En la página 51 del libro del doctor Norberto, Ajá. viene arriba ese mismo y dice micrografía de barrido de un embrión de rata, donde se observa el esbozo del miembro superior. Y en esta estructura es visible todavía la cresta ectodérmica apical. Y entonces, como es la cresta ectodérmica apical, yo había leído que era de la cuarta semana, no de la quinta, porque la Ok. quinta se le llama de otra manera. Ok, bueno. Punto importante, así es, a eso iba mi comentario. A la cuarta semana hay yemas o esbozos de extremidades, como aletas de peces, ¿ok? A la cuarta semana. Y hay cresta ectodérmica apical, que es esta que marqué aquí. Entonces, estos embriones, cuidado, equivalen a la cuarta semana de un humano. Si tú me estás definiendo ahí que no es de humano, yo no estuve cuando hicieron estas disecciones. Si no son embriones humanos, equivalen a la cuarta semana del humano. ¿Ok? Así lo tenemos que mencionar. ¿Ok? Muy bien. A la quinta semana, la extremidad debe tener 2 segmentos y debe estar sin radiaciones. ¿Ok? No se confundan con eso. Ok, pero vamos a seguir definiendo corazón para no desviarnos. Ok. Cambios que vamos a ver en esta clase de corazón. El corazón, entiéndanlo de esta manera. Y necesito que se ubiquen en 2 planos. Tienen que ubicarse en 2 planos, que son un plano de corte más ventral y un plano de corte más dorsal. ¿Ok? Este le voy a llamar plano 1 o anterior y plano 2 más posterior. ¿Ok? Entonces, si yo corto por aquí, ¿qué estructuras voy a cortar? El tronco y el cono. El tronco y el cono. Muy bien. Y si yo corto por acá, ¿qué estructuras voy a cortar? La aurícula y el ventrículo. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Entonces, ubíquense en esos 2 planos de corte. A este le voy a llamar para la clase corte más ventral y este es un corte más dorsal. Muy bien. Primero voy a hacer el corte ventral. ¿Ok? Corte el tronco arterioso y el cono arterioso. ¿Ok? Tronco arterioso, cono arterioso. Aquí en este corte es un poco más oblicuo, no se lo mencioné. Hagan de cuenta que estoy cortando esto de esta manera, ¿sí? Así. Llega un poco al ventrículo, ¿ok? Entonces, para que se ubiquen aquí. Tronco arterioso, cono arterioso,
ventrículo. Y esto de atrás. Auricular. Es La auricular. aurícula. Entonces, ¿qué será este agujero? No hagan caso de las tortillas calientitas o algo así que pasa por aquí. Canal auriculoventricular. Canal aurículo ventricular. ¿Ok? Tronco arterioso cono ventrículo, canal o conducto, canal, me gusta más el nombre, aurículo ventricular o conducto. Y este corte es el más posterior o dorsal, donde estoy cortando, donde estoy viendo esta cavidad que es la aurícula. Y esta, el ventrículo. Y esto de aquí, de nuevo, ¿cómo se llama? ¿Canal? Aurículo ventricular. Aurículo ventricular. Muy bien. Entonces, voy a empezar, para entenderlo, voy a empezar hablando de las aurículas. Vamos a empezar de dorsal a ventral. ¿Ok? Paso número 1. Lo vamos a dividir por pasos para que lo entiendan un poco mejor. Paso número 1 que necesito es ampliar el canal aurículo-ventricular. Ese es el paso número 1. Está muy estrecho. ¿Ok? Y eso es lo que va a ocurrir. Paso número 1. ¿Ok? Número 1, abrir el canal aurículo-ventricular. Número 2, dividirlo en 2. ¿Quién lo va a dividir en 2? Los cojines endocárdicos. Excelente. Los cojines endocárdicos van a dividirlo en 2. En un lado izquierdo y en un lado derecho. ¿Ok? Gracias a los cojines endocárdicos. ¿Cuántos cojines endocárdicos hay? 2. 2. ¿Cómo se llaman? El tabique Izquierdo y derecho, anterior y posterior. Ventral y dorsal. Ventral y dorsal. ¿Ok? Entonces, aquí va a aparecer el cojín endocárdico. Ya que se amplió, ahí empieza. Cojín endocárdico. Son quizá una de las estructuras más importantes del corazón. Cojines endocárdicos. Entonces, gracias al cojín endocárdico, ahora tengo 2 canales auriculoventriculares, uno izquierdo y uno derecho. En el lado izquierdo, ¿qué válvula se va a formar? Izquierdo bicúspide. Bicúspide o mitral. ¿Y en el lado derecho? La tricúspide. Tricúspide. Ok, acuérdense. La D, derecho, de esta manera, y la I de izquierda. Derecho, izquierdo. Tricúspide, mitral. Ok, en esta zona se va a formar. De una vez, primera anomalía que vamos a ver el día de hoy. Si no se forman los cojines endocárdicos, ¿qué anomalía me forma? ¿Qué anomalía va a tener? Si no se forman los cojines endocárdicos, va a ocasionar una anomalía. ¿Cómo se llama esa anomalía? Les doy un tip. Permanece el nombre que tenía antes. Entonces, ¿cómo se va a llamar la anomalía? Nadie, equivóquense a alguien. Si no se equivocan, no lo aprenden. Me acaban de decir cómo se llama esta estructura. ¿Cómo se llama esa estructura? Se queda como canal auroventricular. Canal auriculoventricular. Entonces hay una enfermedad, una patología del corazón de un recién nacido, ¿ok? Que se llama canal auriculoventricular. Mi pregunta es, ¿por qué se forma un canal auriculoventricular? ¿Qué lo causó? ¿Y qué me van a definir? Que no se formaron los cojines. La falta de formación de los cojines endocárdicos, ¿ok? Primera anomalía. Es una anomalía muy frecuente que ocurre mucho en el síndrome de Down, ¿ok? Ya después verán qué porcentajes y todo. Pero primera anomalía que conocimos, canal auriculoventricular. ¿Qué característica tiene un canal auriculoventricular? Pues que no hay formación de válvula mitral ni tricúspide. El corazón está como si fuera un hueco en medio, ¿sí? Y la sangre puede cruzar de cualquier lugar a cualquier lugar. ¿Y eso en qué lo afecta, doctor? ¿En qué crees que le afecte? Buena pregunta. Dímelo tú. Que no haya buena oxigenación, tal vez, en la sangre. Les dije que cuál era la única función del corazón.
Bombear la sangre. Bombear la sangre. Bombear la sangre, pero a los lugares correctos. Entonces, aquí sí bombea sangre, pero a lugares incorrectos. Se mezcla la sangre. Ahorita todavía no lo has visto, pero el corazón lo describimos como un corazón del lado derecho, y en el adulto al menos, el corazón que nosotros tenemos funcionando en nosotros adultos, es un corazón derecho, le llamamos corazón derecho, y un corazón izquierdo. El corazón derecho no tiene, esta sangre no tiene buena cantidad de oxígeno, ¿ok? El corazón del lado izquierdo tiene muy buenas cantidades de oxígeno, ¿ok? Entonces, la sangre tiene que estar separada, ¿ok? Tiene que estar separada. Esta sangre no tiene oxígeno porque la va a mandar a los pulmones a que se oxigene. Esta sangre viene de los pulmones ya oxigenada y la tiene que mandar a la cabeza, al cerebro principalmente y al resto del cuerpo. Entonces, el corazón es una bomba que debe de tener separado, realmente es como dos bombas, lo que le llamamos circulación pulmonar y circulación sistémica. Circulación con oxígeno y circulación sin oxígeno. Doctor. ¿Qué pasa si este corazón me mezcla todo y me manda al cerebro sangre con poco oxígeno? ¿Qué va a pasar? Una muerte de neuronas, podría ser. Si no trae nada de oxígeno, se muere. Pero con poco oxígeno, pues empieza a quedar más pequeño el cerebro, a tener poco desarrollo de psicomotor y cosas así. Entonces, cuando hay un canal aurículo-ventricular, todas estas sangres se mezclaron. Entonces se pierde la función del corazón. ¿Y qué tienen que hacer los médicos? Separar estas dos. ¿Ok? Poner, de alguna manera, no sé cómo se llama la cirugía, no voy a meterme en esto, no es mi especialidad, pero tienen que separar la sangre. ¿Ok? Doctor, disculpe, entonces el lado izquierdo es el que manda la sangre a los órganos, ya con oxígeno, y el lado derecho es donde viene la sangre sin oxígeno que le manda a los pulmones para que se oxigenen. Y Así es. Okay. Así es. La sangre sin oxígeno de la cabeza llega por aquí, la sangre con poco oxígeno del cuerpo llega por aquí. Y por aquí se manda a los pulmones por la arteria pulmonar. Esto es en el adulto, estamos hablando del corazón definitivo. ¿Ok? Muy bien. Ya dividimos al primero, al canal aurículo-ventricular. Vamos a dividir a la aurícula. Esto es más complicado. Dividir al canal, solo requiero a los, ¿cómo se llaman? A los cojines endocárdicos. Para dividir a la aurícula en dos, en izquierda y en derecha, necesito dos elementos. ¿Ok? Dos elementos. Entonces, esto se puso más complicado. Son dos tabiques. Vamos a poner atención primero en este tabique, ¿ok? Que es el septum primum, ¿ok? Este septum primum tiene varias características. Primero, que está hacia la izquierda, que es más delgadito, aunque aquí no se nota, es más delgadito, ¿ok? Y empieza a crecer. ¿En qué sentido? ¿Hacia dónde crece? Caudal. No, es caudal. ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué estructura? Cojines endocárdicos. El cojín endocárdico. Tu meta es llegar a los cojines endocárdicos. Muy bien, pero antes de llegar a los cojines endocárdicos, definimos que hay un pequeño hueco. ¿Cómo le llamo a este hueco? Foramen primum. Foramen primum. Foramen primum. Acuérdense que foramen ostium es lo mismo que agujero. Primer agujero, foramen primum. Entonces, mi pregunta del examen es, ¿dónde está el foramen primum? En el septum primum. ¿Ok? Y como este tabique va a seguir creciendo hacia los cojines, al poco tiempo, en la parte más craneal de este tabique, empiezan a morir algunas células. Empieza a haber apoptosis. ¿Ok? Foramen primum. Empieza a haber apoptosis. Es tanta esta apoptosis que en algún momento se hace otro agujero. ¿Qué número le ponemos a este agujero? Secundum. Foramen secundum.
foramen secundum. Entonces, en el mismo tabique va a estar el foramen primum y el foramen secundum. ¿Ok? Cuidado con eso, se los pregunté en su examen. ¿Qué pasa cuando se forma el foramen secundum? ¿Qué pasa con el foramen primum? Se cierra. Se cierra. ¿Ok? Se cierra. Estos son los pasos correctos. ¿Ok? Me regreso todo para hacer una recapitulación. Para separar a las aurículas necesito de dos tabiques, el primum y el secundum. Los dos, aunque en esta imagen no parezca, se dirigen creciendo hacia los tabiques. ¿Ok? Pero el septum primum va a haber un agujero en la parte baja, que es el foramen primum, y posteriormente se forma un agujero en la parte alta o craneal, que es el foramen secundum. Y es el único que se va a quedar. Dígame. ¿No sería más correcto definir al foramen primum que se encuentra entre el septum primum y los cojines, en lugar de poner que solo se encuentra en el septum primum? ¿Correcto? En esta imagen pensarías eso, pero te voy a poner imágenes laterales para que pienses, si es más correcto en esta imagen. Es muy correcto lo que dices, déjame te pongo otra imagen. Si lo vemos de lado, muy buena pregunta. Si lo vemos de lado, aquí está. Este corazón ahora está volteado al revés, ¿eh? Esta es la parte anterior a como los hemos visto. O ventral y dorsal. Tronco arterioso, bulbus cordis, ventrículo, aurícula. ¿Ok? Cojín endocárdico ventral, cojín endocárdico dorsal, que van a empezar a crecer. ¿Ok? Pero si tú observas, empieza a formarse un primer tabique. ¿Ok? En este momento sí lo puedo definir como tú bien lo dijiste. Está entre el septum primum y los cojines. Pero qué buen comentario hiciste, porque otra pregunta importante es, ¿qué forma tienen los tabiques del corazón? ¿Cómo definirían esta forma de amarillo? Semilunar. Semilunares. Entonces, son semilunares al grado en que en algún momento se tocan. ¿Ok? Y ahora sí, te pregunto, dime en dónde está el foramen primum. En el septum primum. En el septum primum. Bien, Isaac. Muy bien. En el septum primum, ¿en la parte qué del septum primum? Defínelo más. En la parte caudal del septum primum. Correctísimo. En la parte caudal. Pero tu comentario tiene mucha verdad, porque en algunos casos, ¿qué pasaría si no se formara esta parte del cojín endocárdico? Pues el tabique no llegaría. El tabique no llega y es necesario también el cojín endocárdico para que se cierre adecuadamente este foramen primum. ¿Ok? Aquí visto de lado, así se ve. ¿Ok? ¿Quedó claro el septum primum visto de lado? ¿Qué agujero es este? Foramen secundum. Foramen secundum. ¿Ok? Doctor, una pregunta. Dime. Sobre el septum secundum. ¿Se queda hasta en el corazón adulto? Aún no lo hemos visto. Aún no lo hemos visto. Preguntas del septum primum primero. Okay. Ahorita te la respondo. Preguntas del septum primum. Aquí está el septum primum visto de lado. ¿Ok? Así se comporta. Doctor, Sí. en la anomalía que nos había dicho, donde no se formaban los cojines endocárdicos, entonces también afecta en la tabicación. Afecta todo, porque estos tabiques no tienen hacia dónde llegar y va a haber un agujero en toda esta parte de aquí del corazón. Es una de las malformaciones más graves. Sí, porque ahorita vas a ver para todo lo que sirve el cojín endocárdico. Es de las estructuras más importantes los cojines endocárdicos. ¿Ok? Ya vimos que el tabique primum se dirige a ellos y que es necesario que llegue a ellos para que se tabique bien las aurículas. Si no hubiera cojines endocárdicos, va a quedar un hueco también aquí por debajo. Y van a estar comunicadas las dos aurículas también, los dos ventrículos. ¿Ok? Entonces, es un problema serio. Muy bien.
Más preguntas del septum primum. Vamos al segundo tabique. ¿Ok? ¿Qué diferencia en el origen me dirían de los dos agujeros, el primum y el secundum? ¿Qué diferencia hay en su origen? El que secundum se hace por apoptosis. El primero es porque no se cerró completamente. ¿Qué es? Creo que se trabó. Doctor. Doc. Evento cerebrovascular. Díganme si me escuchan. Sí, se escuchan. Se me perdió la conexión. Estábamos aquí. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok, pero no veo que se esté compartiendo mi pantalla todavía. ¿Se está compartiendo? No, doctor. Ya. Ok. Me preguntaron que este es por apoptosis y este es por un mecanismo que es transitorio y se dirige hacia los cojines. Muy bien, en eso me quedé o me hicieron una pregunta más. Me perdí. Me desconecté yo también. ¿No? Y vamos a hablar del segundo tabique. ¿Ok? Y vamos a hablar del segundo tabique, del septum secundum. ¿Ok? Del septum secundum. Ok. ¿Qué forma tiene este segundo tabique? Semilunar también. También es semilunar. Ay, perdóname. Ahí va. Muy bien. Este tabique también tiene forma semilunar. ¿Ok? También se dirige hacia los cojines endocárdicos. Perdón, se me está trabando. Déjenme. Me salgo. Ok. El segundo tabique también tiene un agujero. ¿Cómo se llama el agujero del segundo tabique? Agujero oval. ¿Ok? Agujero oval. Porque tiene esta forma, este agujero oval. ¿Ok? Vamos a verlo del lado. Aquí está cómo primero apareció el primer tabique, los cojines endocárdicos, el primer tabique, los dos agujeros, el primum y el secundum, y al lado va a empezar a formarse el otro tabique. ¿Ok? Este es el septum secundum. Y tiene un agujero que es más grande, que tiene forma oval. ¿Cómo se llama? Agujero oval.
Entonces, el agujero oval es parte del segundo tabique. ¿De qué lado está el septum secundum? ¿Izquierdo o derecho? ¿Hacia qué aurícula va a estar? Derecho. Hacia la aurícula derecha. ¿Ok? Este es el septum secundum, que para mi gusto en el dibujo debe ser un poco más hacia el cojín endocárdico. Este es el septum secundum. ¿Ok? Y este es el agujero oval. Entonces, la sangre en el embrión va a pasar siempre de un lado al otro. ¿De qué lado a qué lado? La aurícula derecha, la aurícula izquierda. No se les olvide. La sangre siempre solo va a pasar del lado derecho al lado izquierdo. ¿Ok? Siempre. ¿Ok? ¿Cómo le va a hacer para que funcione de esa manera? ¿Cómo le va a hacer? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo le hace para que la sangre no se Entra por la vena cava, y luego pasa por el agujero oval. ¿Por cuál vena cava? Porque veo dos. Superior. La sangre que viene de la vena cava superior, te tengo que decir que la mayoría pasa así, hacia abajo, hacia el ventrículo derecho. Entonces, no. Entonces es el inferior y luego pasa al agujero oval. La sangre que viene de la vena cava inferior hace este trayecto. Pasa por el agujero oval. Después, ¿qué hace? Luego por el foramen secundum. Entre los dos tabiques y luego por el foramen secundum. Y llega hasta la... ¿Qué estructura? Aurícula izquierda. La aurícula izquierda. Hacia la aurícula izquierda. Muy bien. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. ¿El ventrículo derecho está conectado o va hacia la placenta? ¿El ventrículo derecho va hacia la placenta? Eso ya me lo pueden contestar los demás. Pues la aurícula es lo que quiere decir, ¿no? No, el ventrículo. El ventrículo derecho solamente la sangre viene de la aurícula derecha y la sangre que sale del ventrículo derecho se va a un solo lugar. ¿Hacia dónde? Pues en el adulto es hacia los pulmones. Ajá. En el feto también sale por la arteria pulmonar. Su entrada, ok, vamos a escribirlo de otra manera. El ventrículo derecho tiene una puerta de entrada, que es La válvula tricúspide. La válvula. Correctísimo, la válvula tricúspide. Y tiene un camino de salida, que es La arteria pulmonar. la arteria pulmonar. Entonces, la entrada del ventrículo derecho es la tricúspide, la salida es el infundíbulo de la pulmonar. ¿Ok? Entonces, no, esta sangre no se va a la placenta ahorita, pero ya sé tu inquietud y te la voy a definir un poco más adelante. Creo saber lo que estás preguntando. En el corazón del embrión no se supone que no debe pasar al ventrículo izquierdo, derecho, perdón. ¿Qué? La sangre para el bebé, porque no debe ir a los pulmones. No pasa directo a la aurícula izquierda. En la sangre fetal, en el corazón fetal, se está evitando a toda costa, no tanto el ventrículo derecho, se está evitando a toda costa que la sangre vaya, perdón, me quedó al revés, a los pulmones. Ok. La sangre está evitando ir a los pulmones. Lo vamos a hablar en la clase de la próxima clase, cómo es la circulación fetal. ¿Ok? Tienes razón en lo que estás diciendo. ¿Ok? Muy bien, pero mi pregunta sigue. ¿Cómo le hace la sangre para no regresarse de aquí para acá? Válvulas. ¿Dónde están las válvulas? Pues según el septum primum funcionaba como una válvula. Ok, a eso te estoy orillando que me respondas cómo el septum primum va a funcionar como una válvula. ¿Cómo? Porque cuando pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, esta pues se dobla, por así decirlo, porque pues es fina, se dobla, pasa la sangre, cuando se llena la aurícula izquierda, pues esta la cierra por la misma sangre. Ok, pero les falta describirme algo que menciona el libro, que
sigue cambiando el septum primum. ¿Ok? Sigue cambiando el septum primum. Perdón, no es este color. Color de pluma. Negro. Ok. Al grado que este agujero va, perdón, este foramen secundum sigue creciendo. ¿Ok? Sigue creciendo al grado de que creció tanto. ¿Qué pasa si yo hago que este agujero crezca todo esto? ¿Con qué se estaba haciendo este agujero? Apoptosis. Con apoptosis. ¿Qué pasa si yo hago apoptosis aquí, a todo este nivel? Pierde continuidad el septum primum. Correctísimo, pierde continuidad el septum primum. ¿Y ahora qué va a pasar con él? ¿De dónde está sujetado? Está sujetado de arriba, no estaría sujetado después a nada más. Estaba sujetado de arriba al inicio y ahora ya no ¿Está sujetado de los cojines? Exacto, exacto. Nada más va a quedar sujetado de los cojines. Entonces, esto, cuando lo empujas de este lado, se va a doblar para acá. ¿Ok? Se abre de esta manera. Pero cuando lo empujas del lado izquierdo al derecho, se pega y topa con el septum secundum. Entonces, esto es una especie de válvula que hace que cuando la sangre lo empuja para acá, se abra. Pero cuando la sangre lo empuja de vuelta en el otro sentido, de izquierda a derecha, tope aquí con el septum secundum. Y eso es un funcionamiento de válvula. Entonces, por eso el septum primum se le considera la válvula del agujero oval. ¿Correcto? ¿Quedó entendido? ¿Dudas del septum secundum o del septum primum? Y así va a estar trabajando el embrión dentro del útero. Su sangre va a estar tratando de brincarse del lado derecho al lado izquierdo siempre. ¿Ok? En ese sentido. Y esta es una manera en que el embrión y el feto evitan la circulación hacia los pulmones que va a salir de aquí. Esa es una. Llevamos una. Va a haber varias. ¿Dudas? Cuando los bebés son prematuros, ¿la sangre sigue corriendo igual? O sea, Okay. o hasta que como madurez de la vida del feto vaya. Esto se tiene que cerrar el primer día del nacimiento, ¿ok? Pero algunas veces se tarda más en seguirse cerrando. Lo vamos a ver también en la siguiente clase. La circulación, cómo cambia cuando es feto, cómo cambia a cuando es recién nacido, ¿ok? Lo tenemos que ver más adelante. Pero sí, en el feto toda la vida intrauterina debe estar así. Una vez que nace, tiene que cambiar. Es por eso que hay muchos problemas de corazón, que el feto está perfectamente bien, pero al nacer se complican y se mueren. Y la mamá siempre dice, doctor, es que me dijeron que todo venía bien y nació y se murió. ¿Qué pasó? Tienes que entender todo esto a la perfección si vas a trabajar con recién nacidos, si vas a ser neonatólogo, si vas a ser ginecólogo, si vas a ser pediatra, tienes que entender ese cambio que va a ocurrir al nacimiento. ¿Ok? Muy bien. El más difícil. ¿Dudas de tabicación de la aurícula? Lo más difícil es cómo se tabica el ventrículo. Eso es lo más difícil. A mí me costó tanto trabajo entenderlo. Me sigue costando trabajo. Es de lo más difícil. ¿Ok? Me voy a regresar. Lo vamos a ver de frente primero y luego de lado. El ventrículo se tabica y como todos los tabiques van dirigidos hacia los cojines. Hacia los cojines endocárdicos. Muy bien. ¿Qué partes tiene el tabique interventricular? Muscular y membranoso. Una parte muscular
y una parte membranosa. ¿De dónde se forma la parte muscular? Del mesodermo esplácnico. Del mesodermo esplácnico, que va a formar el miocardio. ¿De dónde se forma la parte membranosa? De la cresta neural. Una parte. ¿Y otra parte? De los cojines endocárdicos. De aquí va a caer un pequeño telón membranoso. Y se tiene que unir la porción muscular con la porción membranosa del tabique. ¿Ok? Entonces tiene que crecer de esta manera. La porción muscular crece hacia arriba, hacia los cojines. Ahora pongan atención en lo que sucede entre los ventrículos. Y la porción membranosa cae como si fuera un telón. Y se tienen que fusionar. Pero no es tan simple como se ve en esta imagen. Es mucho más complicado. Tienes que verlo de lado. Tienes que verlo de lado. Y este, en mi opinión, es quizá el dibujo o el esquema más ilustrativo de los que hay en Corazón. Olvídate de lo que está pasando aquí. Esto ya lo viste. ¿Ok? Observa lo que está pasando de los cojines para abajo. ¿Ok? Observa, se tienen que formar cojines endocárdicos. ¿Ok? Tienen que aproximarse a ellos. Muy bien. Al mismo tiempo se está formando la porción muscular. ¿Ok? Esa es la porción muscular. Muy bien. Ahora me falta rellenar la parte más alta y la voy a dividir en dos. Esta es la zona ventral y esta es la zona dorsal. Muy bien. Y estas son preguntas importantes. ¿Quién me forma la porción membranosa en la región dorsal del embrión? Los cojines. Los cojines endocárdicos. ¿Ok? Otra pregunta de examen. ¿Quién me forma la porción membranosa del tabique interventricular en la región ventral? La cresta neural. La cresta neural. ¿A través de quiénes? Las crestas vulvares. De las crestas vulvares. Rebordes, estos son rebordes vulvares. Observen este esquema que me encanta, cómo se ve. Empieza a cerrarse, a formarse la porción membranosa en la región dorsal, desde los cojines, y en la región ventral, desde los rebordes vulvares. Muy bien. Y aquí les hago una pregunta. ¿Cuántos componentes teníamos para dividir las aurículas? ¿Nadie? 3. ¿Cuáles? Me sobra uno. Bueno, te la valgo. Los Dímelo. cojines endocárdicos, el septum primum y el septum secundum. Muy bien. Ok. Básicamente como si fueran 3. ¿Ok? Pero pocas veces describen esto yo se los aclaré que sí, pero básicamente describen para dividir a las aurículas septum primum, septum secundum. Son los que se describen principalmente. Pero ya les dije que cuando hay defectos aquí, sí va a haber defecto arriba también. ¿Cuántos componentes se necesitan para dividir el tabique interventricular? Para dividir los ventrículos. También son 3, ¿no? En realidad son más. ¿Cuáles? Aquí los ves todos juntos. ¿La porción? Muscular. Muscular. Ok. ¿Este? Membranosa. Sí, pero ¿de dónde? De los cojines. ¿Del cojín endocárdico? Dorsal. Posterior. Dorsal. Tal. ¿Este? La porción membranosa del cojín endocárdico ventral. Pues, muy bien. ¿Este? la porción membranosa de las crestas vulvares. Ok. De una de las crestas vulvares y este de aquí. De la otra cresta vulvar. ¿Ok? Entonces, en realidad, participan más elementos para dividir
los ventrículos. Entonces, ¿en dónde es más fácil que haya un error? En uno de menor elementos, que aquí los vamos a escribir como 2 nada más, ¿ok? O en uno de 5 elementos. El de 5 elementos. En el de 5 elementos. Así es. Pero en embrio no te vamos a preguntar de esa manera. La pregunta en embrio es, ¿en dónde son más frecuentes las malformaciones del corazón? ¿En el tabique interauricular o en el tabique interventricular? En el interventricular. En el tabique interventricular. Así es. ¿Dudas del tabique interventricular? Lo más común es que haya comunicaciones interventriculares o CIVs membranosas, ¿ok? Posteriores o anteriores. Es lo más común. Pero también puede haber comunicaciones interventriculares musculares. Son menos frecuentes, menos peligrosas, ¿ok? ¿Dudas? Muy bien. ¿Cómo se tabica el tronco y el bulbo? De forma helicoidal. Así es. Primero, esa es la parte más difícil también de la clase. ¿Cómo se tabica el tronco y el bulbo? Ok. Se forman rebordes, que estos de acá de arriba le llamamos troncales y estos de acá de abajo vulvares. ¿Ok? Se aproximan entre ellos y luego, ¿qué tienen que pasar? Perdón. Ok, aquí están. Tronco y bulbo. ¿Qué tiene que pasar con estos rebordes? Primero se forman así, en línea, y luego tienen que girar en espiral. No me aparece la imagen. Ok, hay varios pasos que no vienen aquí en el esquema. Ok. Primero, formarse los tabiques. Primero, formarse los tabiques. Paso número 1, formarse. Segundo, rotar en espiral. Y denme un minuto porque voy a traerles un ejemplo. Hola, ¿cómo estás? Oiga, sí, pues me vine a sacar los protocolos, pero sí, 15 minutos. Ahora, gracias. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bien. Ok. El tronco cono nos da muchas malformaciones que son muy complicadas de entender para muchos estudiantes. No debería de ser así. Ok, vamos a ver si se ve en esta cámara. ¿Sí se está viendo? Ok. Este es un tubo, ¿ok? Recto, ¿ok? Así es inicialmente el tronco cono, ¿ok? Como este. Tronco la parte de arriba y cono bulbo la parte de abajo, ¿ok? Se tienen que formar los rebordes troncales y vulvares. Paso número 1. Paso número 2, ok. Paso número 1, se tienen que formar los rebordes
como se ven aquí. Ah, no, es esta cámara de acá. Aquí está. Se tiene que formar así, ¿ok? Dividirse, ¿ok? Es el paso número 2. Formarse, dividirse. Paso número 3, tienen que rotar en espiral, como se ve en este. En espiral como las escaleras para subir a un segundo piso, ¿ok? De estas de tipo de caracol. Ok. Si no suceden estos procesos de formarse o de rotar, va a haber malformaciones. Ok. ¿Qué pasa si no se forman estos rebordes? Si el corazón se queda así. Si el corazón se queda así. ¿Cómo se llamará la malformación? Acuérdense que si algo no se forma, el nombre persiste. ¿Ok? Persistencia del tronco Tronco arterioso persistente, ¿no? Así es. Si no se dividen, este se va a seguir llamando tronco arterioso y no va a haber arteria pulmonar ni aorta. ¿Ok? No va a haber. Entonces, si esto persiste, le voy a llamar tronco arterioso persistente. Se quedó como el tronco arterioso. Ok, muy bien. ¿Qué pasa? La embriología nos da problemas si no ocurre o si se detiene. ¿Qué pasa si la embriología sí ocurrió, pero se detuvo en este momento? ¿Ok? Se detuvo ahí. Pues ¿Qué no se más? va a formar la ¿Qué arteria. información? ¿Perdón? No se va a formar la arteria pulmonar ni la aorta. Sí se forman, porque aquí observa. No, sí se forman. Tienen estos dos, sí se forman. Lo que causa es Se forman, pero no. No van a su lugar indicado, ¿no? Así es. ¿Qué vaso saldrá del lado derecho en estos casos? La aorta ascendente. La aorta. Del lado derecho va a salir la aorta. ¿Y del lado izquierdo? La arteria pulmonar. La pulmonar. Todo por no haber rotado y girado y cambiado, desconectado esas posiciones. ¿Cómo se le llama a esta malformación? ¿Tronco arterioso persistente? No. Acabamos de decir que es el tronco arterioso persistente. ¿Qué dijimos que era el tronco arterioso persistente? Cuando se quedaban pues sin dividirse. Cuando no se formaban los rebordes. Esto era un tronco arterioso persistente. No las rayas que puse, sino que no se formaran las crestas, rebordes. Aquí sí se formaron, pero no giraron. ¿Cómo se llama esta anomalía? Los vasos no están en su lugar. ¿Cómo se le llamarán? Los vasos están intercambiados. Esta es pregunta de examen. No. Ectópico es que están en otro lado. No están ectópicos. Sí salen de los ventrículos. Es la transposición, ¿no? Transposición de los grandes vasos. ¿Ok? Transposición de los grandes vasos. Así se llama esta anomalía. Y la causa es porque no giraron en espiral los rebordes. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. En la vida fetal sí es compatible con la vida, pero una vez ya naciendo ya no, ¿verdad? Naciendo tienes tiempo para que se opere y se crucen. Haz de cuenta que trae los cables cruzados y hay que operarse. ¿Cómo dijo que se llamaba, Doc? Perdón. Transposición de los grandes vasos. Gracias. Y me falta un defecto más, que es muy importante. ¿Qué pasaría si este tabique no se forma en la línea de en medio, sino se forma acá? ¿Qué pasaría? ¿Un vaso estaría más grande que el otro? Un vaso muy grande. ¿Y el otro vaso? Muy chico.
muy pequeño, ¿ok? Esta anomalía tiene un nombre. ¿Quién sabe cómo se llama? No es la verdad no quiero decirlo mal, pero tengo la idea que es la coartación. No, no es la coartación. La coartación ahorita la veremos, pero sería esta malformación donde hay un vaso muy pequeño que se llama estenosis pulmonar. Hay un vaso muy grande que es la aorta, queda tan grande que está de un lado y del otro. Se le llama aorta cabalgante, ¿ok? Hay una comunicación interventricular y como la sangre para salir de este ventrículo batalla mucho, se pone este músculo muy grande, pero después de nacer, no antes de nacer. Hasta después de nacer empieza a ocurrir esto que se llama hipertrofia del ventrículo derecho. En realidad son 4 anomalías juntas. ¿Cómo se llama cuando juntamos anomalías? 4. Tetralogía. Tetralogía. Es una tetralogía. Agréguenle un apellido, por favor, para que esté completo. De Fallot. Tetralogía de Fallot. ¿Ok? ¿Y cuál fue la causa? Ocurrió esto. Una división desigual o asimétrica del tabique. ¿Ok? Aortopulmonar. Entonces, de esa manera vas a entender todas las anomalías. ¿Ok? ¿Cuál es esta? Aquí dice, transposición de grandes vasos. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas? Esta no trae nombre. ¿Cuál sería? ¿Qué nombre le ponen a esta? Aorta cabalgante. No, esta no le puedo llamar aorta. Dime por qué no. Porque para llamarle aorta, ¿qué tiene que haber? ¿Vestíbulo aórtico? No, para que haya aorta tiene que haber. La arteria pulmonar. Exacto. Para que haya aorta tiene que haber pulmonar. ¿Ves pulmonar aquí? Claro, arriba sí la ves. Arriba. Sí ves el callado y sí ves la arteria pulmonar y mañana, digo, la próxima clase vas a saber por qué sí hay estas. ¿Ok? Pero saliendo del ventrículo ves una aorta. Falta el tronco. Exacto. Es un tronco arterioso persistente. ¿Ok? Excelente. ¿Ok? Están integrando todos los conocimientos. ¿Más dudas? La próxima clase es la más difícil de todo corazón. Arcos aórticos y circulación fetal. ¿Va a haber examen? Sí, de todo corazón. No soy romántico, de todo corazón, hablando de plegamiento, tabicación y arcos aórticos. ¿Cuántas preguntas? Las que se me ocurran, las que alcance a hacer. Tengo tiempo. ¿Cuántas puedes contestar? 15. Claro que no. Se dice las que sean, las que me pongan. Eso se dice. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? A mis becarias no las he dejado participar, pero no sé si quieran aportar, compartirnos algo, experiencias o cómo han visto en los exámenes corazón. El examen cuando viene corazón es el que más mal les va a los alumnos. No sé por qué. Y es uno de mis temas favoritos. Bueno, yo quisiera hacer un comentario pues rápido. Sí. En cuanto a lo del examen, pues a mí sí se me hizo complicado corazón cuando yo estaba en embriología, sobre todo porque yo creo que no le dedicamos un tiempo a ver cómo era la estructura de un corazón adulto ya humano, entonces batallábamos un poco para ubicarnos dentro de las cámaras, entonces sí nos preguntaban de que, si ustedes ven el corazón desde el interior, ¿en qué cámara cardíaca esperaría encontrar el septum secundum? Entonces fue como que todos nos quedamos pues así como pensando, pero pues ustedes ya tienen la ventaja de que ya lo revisaron, entonces es mucho más fácil.
Y pues de las anomalías, nada más quería comentar que la tetralogía de Fallot es una anomalía muy importante, que pues ustedes saben, las anomalías cardíacas aquí en embriología pues no van a batallar ni en genética ni en cardiología, que otra vez se vuelven a tomar. Y pues que la tetralogía de Fallot también se asocia mucho a un síndrome cromosómico, que es el síndrome de DiGeorge, que sobre todo afecta al cromosoma 22. Y como un rasgo clínico característico de esa tetralogía de Fallot es de que los niños, como batallan mucho más para que expulsar la sangre a través de la pulmonar y que se oxigene, tienden a ponerse los niños en cuclillas para poder favorecer ese retorno venoso. Y es todo. Genial, muy bien. Chicos, yo nada más les quería comentar que sí pongan mucha atención en los pequeños detalles del tema, porque por lo general es lo que más preguntan. Por ejemplo, a mí me llegaron a preguntar, que como había preguntado ahorita Erika, que en qué cámara esperarían encontrar el septum secundum. Entonces pongan atención en las imágenes, eso es lo que más les dice. De hecho, creo que ahorita en las anomalías preguntaban eso. También me preguntaron la tetralogía de Fallot. Creo que en el libro del Moore sí explica que se ve asociada con el síndrome de DiGeorge. De hecho, ese síndrome se le conoce como el velo cardiofacial, porque también tienen anomalías en las estructuras faciales. Y pues cardio de la tetralogía de Fallot es muy importante. Es un tema muy bonito, entonces tienen que agarrarle un cariño para que se les pueda quedar. Ahorita como quiera les voy a compartir unos videos de animaciones para ver si queda un poquito más claro la tabicación. Claro que sí. Corazón no es sencillo y lo tienes que ver por todos los ángulos. Y sí, ¿qué te tienes que aprender? Te tienes que aprender todo corazón desde ahorita de embrio, como les dijeron, en cardio, en pediatría, en genética, porque corazón lo tenemos que definir de una manera. Sigue siendo, hasta el momento que yo voy a después opinar otra cosa, sigue siendo el órgano donde más anomalías congénitas se detectan. ¿Ok? Entonces es el más que se detectan anomalías congénitas, entonces es muy, muy importante. Y otra cosa, como ginecólogo me preocupan mucho los problemas de corazón porque es un órgano donde más frecuentemente pasan desapercibidas las anomalías. Entonces es una obligación para mí revisarle el corazón a cada feto que le hago un ultrasonido. No es sencillo, me ha costado mucho trabajo entenderlo y sigo aprendiéndole. Entonces, vean todos los videos que les pasen, todas las imágenes, a veces hay como apuntes de chuscos recuerdo el del corazón, que se ve como una bota y tetralogías de Fallot. Entonces, apréndanselo de cualquier manera. Tetralogía de Fallot es quizá, comentarios de algunos cardiólogos, la patología cardíaca que más vemos aquí en Monterrey. Entonces, es bastante común. ¿Ok? Entonces, no es sencilla. Lo vas a tener que ir a repasar nuevamente hoy, por la tarde, por la noche, y vas a tener que estudiar desde plegamiento, tabicación. Y lo más importante, si entendiste todo el proceso, vas a entender la circulación fetal. Entonces, para la próxima clase, examen todo corazón completo. Definitivamente voy a tratar de hacer como 20 preguntas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Bueno, creo que logramos permanecer en el tiempo. Pues bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta más o nos podemos retirar.